Buenas noches. Yo le quería hablar un poquito de lo que estuve analizando y pensando que por ahí tiene que ver un poco con los riesgos que estamos corriendo, ¿no? Sobre todo con el riesgo de inflación. Nosotros los argentinos tenemos clarito lo que es la inflación, sabemos cómo juega, sabemos que tenemos que gastar antes el primer día del mes el sueldo, porque si no, no alcanza, a fin de mes ya vale 5% menos, pero lo que no tenemos en claro es cómo juega la inflación con el dólar, la inflación en dólar. Entonces, porque pareciera, tenemos el concepto de que el dólar es reserva de valor y que el dólar vale y por eso compramos y guardamos el dólar como si fuera Jesucristo y creemos que eso no pierde valor, pero se está evidenciando un riesgo importante de pérdida del valor del dólar. El- por eso quería avanzar un poquito en el asesino silencioso de los ahorros, que es la inflación. ¿Qué hace la inflación? Se come el valor de tu dinero, hace que los bienes aumenten de precio y es una de las razones por las cuales subieron las acciones en el último tiempo. Acá en Argentina están subiendo todos los días, vemos que suben algún precio. Bueno, ahora hay un esquema de precios máximos, pero este, está contenido artificialmente, eh, pero en el mundo también pasa lo mismo. El gobierno pone dinero para políticas de estímulo, están para reactivar esta pandemia, están repartiendo plata, inyectando plata en los negocios, dando préstamo a tasa cero, transfiriendo plata a cuentas particulares y así con una economía que está paralizada, el dinero pierde valor. ¿Por qué hay riesgo de la inflación del dólar? La economía está paralizada, la cantidad de bienes no aumenta, el PBI está cayendo y los gobiernos siguen imprimiendo dinero y regalando dinero. Las recaudaciones genuinas, los impuestos, cae la recaudación, no hay impuestos, los gastos van aumentando, los gastos en salud e infraestructura y va aumentando el déficit. Y va aumentando fundamentalmente el déficit. Entonces, con todo este esquema, está ejerciendo una presión fundamental sobre el valor del dólar, porque al no aumentar los bienes y aumentar la cantidad de dinero, la cantidad de dinero hay que dividirlo por la cantidad de bienes y se transforma en inflación. Pero no nos estamos dando cuenta. ¿Por qué no nos estamos dando cuenta? Porque Estados Unidos, Mercado Común Europeo y Japón, casi todos los países están emitiendo a la misma velocidad. O sea, cuando todos emiten, normalmente nosotros para saber si hay inflación o no, comparamos el peso con el dólar. Pero cuando están emitiendo todos el euro en Japón, las principales economías a la misma velocidad, la relación se sigue manteniendo y no nos damos cuenta de que hay inflación. Para darnos cuenta que hay inflación en dólares tenemos que mirar el precio de los bienes. Ahora, en la crisis del 2008, Estados Unidos salió de la crisis hipotecaria emitiendo dinero. Hizo aumentar la bolsa, emitió dinero y con eso recuperó su economía. Esta es la cantidad de dólares que emitió el gobierno de Estados Unidos a través del tiempo. Y ahora, en el 2020, con la crisis del coronavirus, ya emitió más del doble de lo que emitió en el 2008. Y lo que emitió en el 2008 fue en un año, acá lo hizo en un mes, 2 meses, emitió más del doble de lo que emitió en el 2008. Y en una economía paralizada. Entonces, esto es probable que tenga su impacto en la economía y que se vaya a los precios. Otra cosa que tenemos que mirar, acá en la línea azul tenemos el déficit del gobierno de los Estados Unidos. Yo le explico lo de Estados Unidos porque lo que pasa acá, lo que va a pasar acá va a ser lo mismo pero potenciado en 100 veces. Entonces, en los Estados Unidos hay déficit y el déficit se agigantó en este último periodo. Estamos hablando de casi 18% del PBI de déficit en los Estados Unidos. Cuando aumenta el déficit es que no le alcanzan los ingresos para los gastos. Entonces, Estados Unidos tiene déficit. Cuando pasa esto, si vemos a través de la historia, cuando hay déficit, el valor del dólar cae, el valor de la moneda cae. Entonces, es probable que el valor del dólar caiga por el déficit que está teniendo Estados Unidos. Por eso digo, hablo de Estados Unidos porque acá en Argentina probablemente pase lo mismo, potenciado o amplificado. Si lo miramos el dólar con respecto a otras monedas, este es el precio del dólar
acá es en el 2002, acá estamos en la crisis hipotecaria del 2008 y ahora estamos acá. O sea, el valor del dólar es relativamente fuerte, está relativamente fuerte, si bien en los últimos días tuvo una caída un poquito, pero comparativamente está en su valor, un valor 130, cuando el promedio es 110 de este índice que mide el valor del dólar. Bien, ¿a qué tipo de inversiones afecta la inflación? Si tenemos dólares líquidos sin generar rendimiento y si el dólar va perdiendo valor, nos afecta a los bonos, porque los bonos tienen un importe escrito y tienen un rendimiento fijo. Entonces, por más que se valorice el dólar, no nos van a dar más dólares, salvo que sea un bono que ajusta por inflación, pero nos van a dar al fin del vencimiento, a los 10 años, a los 20 años, a los 30 años, nos van a dar la misma cantidad de dólares escrito en el bono. O sea, si hay una inflación en dólares, vamos a estar golpeados por tener bonos. A las cuentas por cobrar en general, todo lo que tengamos por cobrar se va a ver afectado por el dólar. Vamos a ver un poquito qué es en Argentina, qué pasa en Argentina. La expectativa de inflación en los próximos 12 meses es del 52,5% según el Banco Central. Entonces, acá los plazos fijos de los bancos están en 30%. Si pongo plata al 30% y la inflación es 52%, esto está diciendo que me estoy perdiendo el 20% de mi capital en un año. O sea que si arranco con 100 pesos hoy, en poder adquisitivo voy a perder 20 y a fin de año voy a poder comprar bienes por el equivalente a 80%. Esto se llama tasas de interés negativa. Cuando la tasa de interés es menor que la inflación, decimos que es tasa de interés negativa y que la inflación te está comiendo tu capital. Esto es en Argentina y esto está pasando también en el mundo, en Estados Unidos. Vamos a ver, tu dinero está perdiendo valor levemente, indican cuando estás ganando sobre el capital, luego descontar la inflación. O sea, si te pagan el 30 y la inflación es 50, significa que perdés el 20%. Eso está pasando ahora con los bancos. Cada vez puedes comprar menos cosas con los mismos dólares. En Estados Unidos está pasando lo mismo. Hay tasa de interés negativa. Entonces la inflación es más alta que lo que te rinden los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Y el problema es que cuando ahorramos como para jubilación, ahorras a largo plazo y el impacto puede ser significativo en el largo plazo. Siempre la teoría de la inversión dice que conviene invertir en bonos de gobierno porque los gobiernos cumplen sus compromisos, salvo cuando, como el caso de Argentina, que vemos que no está cumpliendo, ¿no? Es el único que puede imprimir dinero, los particulares no pueden imprimir dinero y pueden establecer impuestos y los particulares no pueden establecer impuestos. Y acá abajo le muestro el cuadro de la tasa de cuánto rinden los bonos del Tesoro en los Estados Unidos. En este momento están rindiendo casi un 1% negativo. ¿Qué quiere decir? Que arrancás con $100 si te compras un bono y a fin de año esos $100 van a valer $99. O sea, con interés y todo que paga, estás perdiendo el 1% en dólares comprando bonos del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Qué pasa con los otros países? Australia tiene tasas bajísimas, Bélgica tiene tasas negativas, Francia tiene tasas negativas, Alemania tiene tasas negativas, Italia tiene tasas negativas, Japón tiene tasas negativas. Y la mayoría de los países del mundo, Estados Unidos tiene levemente positiva, 0,5, 0,2, pero tiene 2% de inflación, o sea, tiene tasas negativas. Los bonos del gobierno están rindiendo en dólares tasas negativas. Esto quiere decir que si compramos bonos en dólares, estamos perdiendo a través del tiempo. Pero todo el mundo está comprando estos bonos. Esto es porque tienen miedo de lo que pasa en los mercados. Entonces van todos a comprar bonos del tesoro y al ir todos a comprar el bono del tesoro sube el precio y los rendimientos se vuelven negativos. ¿Y por qué me preocupa esto? Porque en nuestro portafolio de inversión el 95% están puestos en bonos de gobierno, o sea, en bonos a tasa fija.
Si el dólar va a perder valor, nos va a golpear en el largo plazo de alguna forma. Si bien es cierto, nosotros tenemos, la mayoría de los bonos tienen una tasa de interna de retorno alta, la inflación tiene que ser alta para que nos coma el capital, porque en realidad estamos comprando bonos con muy buenos rendimientos, pero van a verse afectados en el largo plazo si no mantenemos esta estructura en dólares. Entonces, esto nos tiene que hacer repensar que tenemos que cambiar la estructura del portafolio. Tenemos que ver cómo modificamos para que nos protegamos de esto que está pasando. Si busco algún ejemplo qué pasó en la historia para atrás, me voy a ver un escenario parecido en 1970. Estados Unidos también tenía gastos excesivos. En ese momento existía la convertibilidad del dólar al oro, decía, los billetes, los dólares decía que te podían dar el equivalente en oro, y en el 2000, en 1970 fue tal la presión que había sobre el precio del oro que el gobierno decidió eliminar la convertibilidad. Dijo, a partir de ahora no te cambio por oro y el dólar vale porque sí. Entonces siguió emitiendo y no se notó, no tenía calzado contra oro. Ahora, como ahora la inflación, entonces se disparó en Estados Unidos. En este escenario ya no tenía respaldo en oro el dólar y entonces se disparó. Miro Estados Unidos porque lo que pasó antes en la década del 70 se puede replicar ahora y si allá pasa, acá en Argentina esto puede pasar lo mismo, pero potenciado o amplificado 100 veces. Vamos a mirar qué pasó en la década del 70. Esto es el índice de precios de los Estados Unidos. Fíjense, venía tranquilo la inflación dentro de todo, bastante razonable, 2-4%, pero en el 70 salta al 4%. Y ahí se dispara la inflación y llegó a estar en dólares, la inflación en dólares, 14%. Cuando se emite y la economía no produce lo suficiente, el precio, el dólar pierde valor, perdió mucho valor. A partir de ahí se estabilizó y está como ahora alrededor del 2%. Pero esto pasó y puede volver a pasar porque es un escenario parecido a lo que pasó en la década del 70 en los Estados Unidos. En el 2008 pasó algo parecido acá. Esta línea azul es la cantidad de dólares que emite en los Estados Unidos. Venía una tendencia alcista pero levemente suave y cuando se produce la crisis hipotecaria, la línea roja son los mercados en Estados Unidos, se destrozan los mercados por la crisis hipotecaria. ¿Qué hace el gobierno? Tira plata al mercado, emite mucho dinero y artificialmente, como aumenta la cantidad de dinero, las acciones empiezan a subir porque las acciones son bienes. Detrás de las acciones hay empresas, hay bienes y ese dinero se vuelca a acciones, hace subir el precio de las acciones y se recupera la economía. Esto pasó del 2008 en adelante aquí en Estados Unidos. Si el dólar se va a debilitar, ¿en qué podemos protegernos? Porque hay un riesgo. Esto ya demuestra que hay un riesgo de debilitación del precio del dólar y que hay inflación. Entonces, la sugerencia que están dando algunos agentes es armar portafolios diversificados dentro y fuera de Estados Unidos, tanto en sectores como moneda. O sea, el principio general, diversificar el riesgo, invertir en distintas cosas, no solo en Estados Unidos. Invertir en bonos corporativos de buena calidad, y si los bonos corporativos son los bonos de empresa, porque los bonos de gobierno están a tasa cero o negativa, entonces los bonos corporativos tienen un poco de tasa positiva. Invertir en activos reales con potencial de crecimiento, campo, terreno, empresa, o sea, irnos a bienes porque los papeles van a perder valor. Entonces, irnos a bienes, como los papeles se dividen por la cantidad de bienes, se aumenta el valor de nuestras reservas. Invertir en metales, oro, por ejemplo, porque se puede producir una cantidad limitada. Invertir en acciones de calidad. Estas son básicamente las sugerencias que están dando algunos agentes para protegernos de esta posible inflación del dólar. ¿Qué son las empresas de calidad? Bueno, acá hay un ejemplo que es una empresa de calidad, que es muy técnico, no voy a demorarnos sobre eso. ¿Por qué invertir en bonos corporativos de empresas? Los bonos emiten la empresa porque tienen un rendimiento básicamente del 3,5 o 4% anual en dólares y mejora
con respecto a los bonos de gobierno que tienen tasa cero, es muy por encima de los bonos soberanos. Esta es una alternativa de parar un poco en bonos de empresa, pero tenemos que asumir que las empresas no tienen el mismo riesgo que los gobiernos, tienen mayor riesgo que los gobiernos, mayor riesgo de que vayan a una quiebra, quiebren y que no nos devuelvan el valor. Pero bueno, tienen un rendimiento mayor que el que tienen los bonos de gobierno. El oro como refugio de valor. Bueno, siempre ha sido el favorito en épocas de crisis como reserva de valor el oro. Su trayectoria viene de más de 5.000 años. Los faraones se enterraban en oro. En la época de los conquistadores saquearon el mundo para buscando oro. En época de incertidumbre siempre es refugio seguro el oro. Es conocido, aceptado, es una moneda global y los gobiernos, la mayoría de los gobiernos, Rusia, China, sobre todo en los últimos tiempos, aumentaron mucho sus compras de oro. Vamos a ver qué pasó con el precio del oro. ¿Se acuerdan que le había comentado que en el 70 en Estados Unidos se eliminó la convertibilidad del dólar con el oro? Bueno, cuando eliminan la convertibilidad y empiezan a emitir gran cantidad de oro, de dólares, el precio del oro, como la cantidad de oro estaba constante, empezó a subir, subió significativamente hasta el año 80, subió de 40 a 50, de 30 a 50 a 1980 dólares el precio del oro, un 2.239% en 10 años. Esto es pérdida de valor, esto es pérdida de valor del dólar. Le mire como le mire, esto es pérdida de valor. Después Estados Unidos reaccionó, empezaron a secar la plaza, y bueno, y por 20 años el oro se mantuvo y cayó. O sea, no siempre es refugio de valor. Del año 80 al 2000 el precio del oro cayó casi a 300, 400. De 1900 cayó a 300, 400. O sea, es refugio de valor en épocas de inflación, pero pasa la época de inflación y te vas a acciones, te vas a una serie de instrumentos que rinden más y el precio del oro quedó relegado. Ahora, ¿qué pasó del 2000 en adelante? Del 2000 en adelante tenemos la crisis hipotecaria del 2008, se emitió muchos dólares también y el precio del oro subió otra vez significativamente. Subió y está en valores de 1900 actualmente. Eh, y esta es una noticia de hace un día atrás, el oro no para de batir récord. ¿Cuál es su mensaje? ¿Qué es lo que me está diciendo el precio del oro que sube tanto? ¿Por qué la gente se refugia en oro? Porque tiene miedo de la cantidad de papel que hay, porque ve que la economía está en recesión, porque ve que se sigue imprimiendo dinero, que se reparte dinero gratis, que no se recauda nada por impuestos y que, lógico, la percepción que tengo es que me van a perder, me van a quitar valor al dólar y entonces buscan una protección en el activo por excelencia para refugio de valor que es el oro. Fíjense, acá le puse el precio del oro, el mismo gráfico que vimos, comparado con el precio de las acciones. Si vemos, los dos suben valor. Cuando se emite dinero, los activos, los bienes aumentan de valor. Esto es clarísimo, o sea, no me pueden decir que no hay inflación en dólares porque si, a ver, si la cantidad de oro, la misma cantidad de oro cada vez vale más, quiere decir que el dólar vale menos. O ver, si el precio de las acciones sube y sube y sube, quiere decir que cada vez vale menos el dólar. Aunque parezca que está manteniendo el valor, está perdiendo valor. Y si no me doy cuenta de esto, en épocas de acelerada inflación, tengo que buscar bienes en cuáles protegerme. Como el oro, como las acciones, son refugio de valor. Acá básicamente la emisión empieza Estados Unidos a emitirlo en el 2001-2002 y se prorroga hasta la fecha. Hay un cuadro comparativo que estudian los que analizan el precio del oro y bueno, dicen que lo que pasó en 10 años se puede potenciar en los próximos 20 años, o sea, porque la curva verde es lo que pasó en 10 años, el 2001, del 70 al 80, la curva roja, perdón, y la curva verde del 2001 al 2023, o sea, en 10 años
La curva roja pasó lo que pasó en 20 años, del 2001 al 2023. Lo que dicen esto, que hacen proyecciones, dice que de ahora en más lo que se espera es una suba significativa del precio del oro. ¿Por qué? Porque la gente busca refugio en activos frente a la pérdida del valor de la moneda. Ojo que estoy hablando de inflación del dólar, de pérdida de valor del precio del dólar. A eso multipliquémosle cuánto pierde valor nuestra moneda, que es mucho mayor, ¿no? Este, pero ¿qué prefiere hacer? O sea, si me quedo quieto, todas las decisiones tienen efecto, por acción o por omisión. O sea, si me quedo quieto y pensando que el oro tiene valor, cada vez va a valer menos. Eh, o le buscamos la vuelta para luchar contra este enemigo silencioso y generar ingresos, o estamos expuestos a las tasas de interés negativas. Pero la alternativa, como vimos, las acciones siguen la evolución de la apreciación del dólar. Entonces, si invertimos en compañías de buen crecimiento, sólidas, de primera línea, estamos manteniendo el valor en el largo plazo. Pero esto requiere un estudio muy minucioso, porque las acciones tienen sus riesgos y por ahí tenemos que mejorar nuestra estructura. No estamos todavía en condiciones de emitir con seguridad fuera de Argentina con resultados significativos. Invertir en activos reales me parece que es lo que más posibilidad tenemos en este momento. ¿Qué sugiero hacer en este escenario? Disminuir un poco nuestra tenencia de bono de gobierno, o sea, deshacernos un poco de todo aquello que tengan tasa cero o negativa, aumentar un poco la posición en acciones y aumentar la compra de activos reales. Como que la parte contable, bueno, tenemos problemas con las valuaciones, buscar la forma de solucionar, como otras cajas lo solucionaron, pero tenemos que buscar una cosa que nos proteja en este escenario. No se puede permitir que se erosione el valor de las inversiones. Esto es todo lo que le quería transmitir por ahora.